Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Eso me pasó como el miércoles o el jueves, a pocos días de ir a ICO a predicar, y cuanto más lo leía, más dudas tenía, y decía, Señor, en serio. Aparte que fue una semana un poco rara, porque yo estuve casi con mucho malestar toda la semana, un malestar que me daba sueño, que no me podía concentrar, que me salieron muchas cosas y no encontraba tiempo para sentarme a preparar esto. Y yo decía, es que el enemigo me está machacando. O sea, yo sentía que había una lucha conmigo y pues será él por tener este tema, ¿no? Y claro, a él no le gusta que lo dejemos en evidencia. Yo les invito a que abran la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a empezar ya con el tema. Génesis capítulo 2, no, perdón. Génesis capítulo, 2. En la Biblia se citan en muchas ocasiones los árboles, ¿verdad? Es muy común escuchar hablar de los árboles. Dice que hay por lo menos 525 referencias a árboles en la Biblia y que se nombran al menos más de 22 especies distintas. Acuérdense del sicómoro, ¿verdad? Donde se subió Zaqueo, las higueras en las parábolas, la acacia, a ver si a alguien le suena donde nombran la acacia. Madera que para los utensilios del santuario, ¿verdad? El arca también se construyó con esta acacia, con la acacia. Dicen que es una madera muy resistente y que representaba bien cómo es Dios también, ¿vale? El primer árbol que se menciona en la Biblia lo podemos encontrar en Génesis 2:9. Génesis 2:9, y dice así: Dios el Señor hizo que crecieran toda clase de árboles hermosos. Aquí habla de los árboles en general, ¿verdad? Los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo le tengo que decir, hermanos, que yo no hablé con Kenny para el tema del rincón infantil. Es pura coincidencia. Así que, por si acaso hay que pensar que nos habíamos puesto de acuerdo en el tema, no. Y curiosamente, el último árbol del que la Biblia habla está en Apocalipsis 22:14, que también es el árbol de la vida. Empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis nombrando ese árbol. En Génesis 1:29 dice que Dios creó los árboles para que den fruto y para que sirvieran de alimento, ¿verdad? Estaba haciendo provisión. Y el comentario bíblico lo describe así: en la preparación de la maravillosa morada del hombre se prestó atención al ornamento tanto como a la utilidad, o sea, al diseño tanto como a lo útil que tendría que ser. Se proporcionó toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades del hombre y también para su deleite. Flores, árboles, arbustos regaban sus sentidos con su fragancia, deleitaban la vista con sus formas y colores y su paladar con sus frutos
delicioso. Y en medio del jardín había dos árboles, estamos ya en Génesis 2:9. En la historia bíblica no se mencionan sus frutos, sino dice que son el árbol de la vida y luego el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Respecto al árbol de la vida, el comentario bíblico dice que por la forma de escribir los hebreos, acuérdense que tuvimos la semana pasada una introducción al hebreo, así que cambia, ¿verdad? A veces las palabras que utilizan cambian el sentido de lo que quiere decir. Pues por la forma de escribirlo en hebreo, viene a decir que este árbol tenía algo más que hacer con la vida, ¿no? El árbol de la vida. Es decir, que lo voy a leer textualmente porque si lo intento explicar me voy a liar. Se obtendría o preservaría la vida al consumir su fruto. Sin embargo, los otros árboles del huerto, siendo también buenos para comer, estaban también destinados a sustentar la vida, ya que proveían de alimento. Si este árbol se distingue de los otros, es por el extraordinario nombre de árbol de la vida. Sus frutos deben haber tenido un propósito de mantener la vida de una manera diferente a los otros árboles y con un valor resaltante. No sé si se me entendió, yo leí textualmente, o sea, tienen el propósito de sostener la vida. Los otros, ¿cómo lo sostienen? Pues proveyendo alimento. Este tiene una manera distinta, una función distinta, pero también provee la vida. Vamos a leer Génesis 2 del 15 al 17, si alguien quiere leerlo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo, ya. Vale, esto era una prueba para el hombre, ¿no? Era una prueba de obediencia y de amor a Dios. A ellos se les aconsejó que prestaran atención a la amonestación que Dios les había dado y que se conformaran con las instrucciones que Él había dado. A veces nosotros tenemos las instrucciones que el Señor nos da y siempre queremos ir más allá. Queremos ir más allá. Tenemos que limitarnos a las instrucciones que el Señor nos las da. Los 10 mandamientos nos los ha dado para nuestro beneficio primeramente y a veces queremos ir más allá. Pues lo mismo le pasó a ellos. Dice que para conseguir lo que quería sin ser descubierto, Satanás utilizó a la serpiente. ¿A alguien le gustan las serpientes, sinceramente? Que a mí, junto con la cucaracha, es el animal que me da, no sé lo que me da todos los males. Antes era muy bonito, con alas. Claro, pero es que cuando se apareció era ese árbol bonito que dice Manuela, volaba, y además dice que cuando el sol reflejaba en él brillaba como el oro. Entonces era una cosa que tú decías, wow, qué bonito, ¿verdad? Así es Satanás. Satanás no nos tienta en forma de serpiente, no nos tienta con cosas que nosotros sabemos que son malas, gallinas o que nos dan asco y nos apartamos. Él busca la manera de que sea agradable a nosotros, agradable a la vista y de que veamos que es hermoso y que no tiene ningún peligro, que es inocente. Dice que los ángeles habían prevenido a Eva de que no se apartara de su marido mientras él estaba labrando el huerto, porque juntos corrían menos peligro, ¿no? Si están dos juntos y uno va a caer, el otro le dirá, mira, no, acuérdate de lo que nos dijo el Señor, no podemos hacer eso. Y ella estaba sola contemplando aquel árbol maravilloso. ¿Cuántas veces nos paramos a contemplar aquello a lo que el Señor nos dice no? ¿Cuántas veces? Cada uno que examine su vida y el Señor te dice no, y nos quedamos, aunque sea de lejito, pero así, ¿no? Mirando. Entonces la serpiente llegó, ¿verdad? Le habló con voz sutil, sigilosa, agradable. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 6, alguien que me lo lea si quiere. Génesis 3, del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la
sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Gracias. Satanás hizo creer a Adán y a Eva que ellos se iban a beneficiar, que iban a sacar algo bueno, aún violando la ley de Dios, ¿verdad? Y hoy en día no es distinto, hermano. ¿Cuántas veces escuchamos ideas con razonamientos semejantes? Algunos dicen que los mandamientos es un rollo, que seguir una iglesia es un rollo, que está limitado, que no tienes libertad, que hoy en día lo que triunfa es la libertad de hacer el yo interior y que tú puedes hacer lo que quieras porque tú tienes poder, porque tú lo vales, dejando a un lado, como dijimos antes, lo que Dios nos tiene dado para nosotros como instrucciones. Eva creyó las palabras de Satanás, pero esa creencia no la salvó de la pena del pecado, ¿verdad? Sabemos que cuando tenemos pecado, el pecado tiene también consecuencias. Dice la hermana White, esto me llamó la atención y por eso se los quiero compartir para que escuchen. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron una mentira, sino porque no creyeron una verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Tenemos que esforzarnos cada día en nuestro corazón, poner ese deseo de buscar la verdad, porque saben que todas las lecciones que recoge la Biblia no las dejaron aquí para rellenar el libro, y hacer un libro con tantos libros, y bueno, esto todo tiene un sentido y un significado para nosotros, incluso esas genealogías que a veces son interminables, que están haciendo el año bíblico y dicen, me las puedo saltar, que vamos a estar leyendo nombres de gente aquí. Todo tiene un propósito en la palabra, todo tiene un significado y es para nosotros. Y tenemos que estar agradecidos porque el Señor nos lo ha dejado, ¿verdad? Amén. Dice que después de la transgresión, la idea del pecado los llenó a ellos de temor. Y dice que hasta el aire que respiraban ya no era tan puro como antes, que ellos empezaron a sentir frío en sus cuerpos. Con el conocimiento del pecado, al sentirse ellos desnudos, ¿qué hicieron? Se quedaron desnudos. Con hojas de higuera, vamos a hablar de los árboles. Pero ¿saben qué? Eso no era solo una desnudez física que ellos tenían. Era una desnudez del alma, era vacío del corazón y era angustia y culpa lo que ellos sintieron. Ese es igual que el sentimiento que poseen los hombres, por ejemplo, después de una noche de fiesta, cuando ya los amigos se van, cuando ya pasa el efecto de las drogas, cuando te quedas solo, que te sientes sucio, asqueroso, porque la culpa viene encima. Cuando estás en el momento, todo funciona bien, todo te lo estás pasando bien, pero cuando todo se va, nos quedamos solos y todo se va, es cuando viene ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de sucio, de asqueroso, de estar desnudo. ¿Y qué hizo el hombre cuando se dio cuenta de que el problema en el que había caído a causa de su desobediencia? Pues él podía haber buscado al Señor, ¿verdad? Y el Señor a lo mejor le hubiera dado otra salida, pero no. Se hicieron un traje de hojitas de higuera y bueno, a ver qué pasa. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar una ropa de hojas de higuera? ¿Un día y medio? Depende, con el frío, con la lluvia. No puedes hacer nada porque imagínate no había carro. No, pero ¿cuánto puede durar? ¿Mucho? ¿Poco? Poco. O sea que van a estar estrenando, ¿no? Higueras, ¿no? Tenía que estar ahí cogiendo higueras para poder sacarle las hojas. Todos los intentos del ser humano para cubrir la desnudez del alma son como vestidos de hojas de higuera. ¿Vale? Nosotros buscamos la solución y son como hojas de higuera. Muchas dificultades por las que el hombre pasa tienen de alguna manera que ver por la desobediencia o por querer eliminar a Dios de nuestras vidas. Pero aún así, tenemos el problema y buscamos a Dios, la mayoría de las veces no. Cuando estamos enfermos, nos vamos al médico, que no quiero decir con esto que no haya que ir al médico, ¿vale? Cuando tenemos escasez de dinero, pues nos vamos al banco a ver si nos dejan un préstamo y podemos ir paliando la situación. Cuando tenemos problemas para dormir, pues mucha gente va a la farmacia, se compra sus pastillas de melatonina, no sé qué, hace un curso de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, y cree que así va a recuperar el sueño. El ser humano toma el problema en sus manos, lo sufre, lucha por superarlo, pero no comprende que la paz mental es algo que no se obtiene ni con pastillas, ni con alcohol, ni con droga, ni con otra cosa que no sea Dios. Porque todos los hermanos son hojas de higuera. Dice el pastor Bullón que Adán y Eva se tenían que haber visto
ridículos con esas hojas. Y eso pasa cuando nosotros cogemos en nuestras manos la solución de la desnudez de nuestra alma. Vamos a leer Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Gracias. Mi versión empieza diciendo cuando el día comenzó a refrescar. O sea, estaba haciendo fresquete. Qué tragedia, ¿verdad? El hijo amado, que antes corría con alegría a recibir a su padre cuando venía al final del día a encontrarse con ellos, ahora tiene miedo. Huye y se esconde. Y ahí, hermano, ahí en ese momento es cuando comienza el drama de la humanidad. Ahí en ese momento. Dios preguntándole a Adán dónde está, y el hombre escapándose y ocultándose detrás de un árbol con ropas de higuera, y Dios buscando al hombre y el hombre huyendo de Dios. ¿Les ha pasado? Yo sé que algunos aquí son adventistas de cuna y que nunca se han apartado del Señor, pero muchos de los que estamos aquí nos fuimos a esconder detrás del árbol. Y teníamos ropa de higuera, y el Señor detrás de nosotros y nosotros escondidos. Imagínense que ustedes tienen una amiga o un amigo y quedan con él por las tardes para ir a correr. Y cuando la amiga nos está esperando, imagínate Kenny, que me espera en Alcalá, y yo voy a buscar a Kenny para irnos a caminar por el paseo y Kenny se me esconde detrás de los árboles. ¿Qué le pasa? Y Kenny escondida así, me ve venir de lejos y se esconde. A ver si no me ve. Pues lo mismo hicieron ellos. Ustedes piensan cómo se sintió el Señor. Esto es lo que distingue al cristianismo. Hay un montón de religiones donde los hombres hacen cosas para agradar a Dios. Van caminando de rodillas, encienden velas, queman no sé qué, hacen sacrificios de no sé qué. Pero el cristianismo es distinto, porque es Dios el que está en la búsqueda del Señor. Perdón, es Dios el que está en la búsqueda del hombre. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Él sigue preguntando: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, hijo mío? Y detrás de los árboles escondidos. Entonces, ustedes dirán, a ver, Yaisa, ¿en qué árboles, detrás de qué árboles nos escondemos? Del móvil. Habla más concreto. Pues hay gente que se esconde detrás del racionalismo. No he escuchado gente que les dice: sí existe Dios porque los niños se mueren, porque hay guerra, porque hay hambre, ¿verdad? ¿Cuántas personas han escuchado? Muchísimas. Luego hay gente que se esconde detrás del trabajo, ¿no? Aquí yo trabajo 16 horas al día, estoy cansado, yo el sábado voy a la iglesia por la mañana, pero ya está, porque estoy reventada, no puedo más con mi vida. Así. Y luego gente que no quiere saber nada de la religión ni de Dios. Gente que está enfocada en la tecnología, en la inteligencia artificial, que está tan de moda ahora, en los avances, en las cosas que pasan por el mundo. Fíjense que ayer, en el tema que tuvo Bárbara, a mí me sacudió bastante, porque es verdad que estamos sometidos a una sobreinformación en el móvil, y es todo como, parece que, no sé, es algo que luego no te enriquece de ninguna manera, sino lo que hace es machacarte, incluso te abruma y empiezas a ver las desgracias que hay en el mundo y cómo están las cosas en el mundo. Y dices, en serio, pero es como, vamos a salir de esa vorágine, vamos a buscar al Señor, que es el que tiene la última palabra en todo eso, ¿verdad? Y nutrirnos más de esto y menos de lo que decía ella de ver por el teléfono. Los árboles modernos que tiene el hombre de hoy, pues son la indiferencia, los placeres, el vicio y el miedo al compromiso también, ¿verdad? Hay hermanos, hay personas que se acercan, que estudian, pero que luego no quieren comprometerse, el tema del sábado, y se vuelven a apartar un tiempo y luego vuelven a aparecer otra vez. Pero hermanos, ustedes no crean que todo lo que yo estoy diciendo es para la gente de afuera, porque algunos están diciendo: yo no hago nada de eso, no tengo vicio, yo estoy aquí en mi sillita azul preciosa cada sábado. Pues sí, hermano, eso también es un árbol. Es un árbol que se llama religión. Es un árbol que estás aquí porque es la tradición familiar, porque tus padres eran cristianos, porque, bueno, yo soy un miembro de iglesia, yo voy todos los sábados a la iglesia, yo cumplo con todo lo que tengo que hacer en la iglesia, pero no son felices. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, pero si alguno de ustedes que está aquí, que viene cada sábado a la iglesia, usted siente un vacío, usted siente que usted no es feliz, usted tiene que empezar a cuestionarse muchas cosas y a sentarse cara a cara con Dios y hablar. Porque la religión también es un árbol detrás
se esconden, pero de cara a los demás, porque el Señor conoce los corazones. Vamos a leer Génesis 3:9. Pues Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, voy a leer. ¿Dónde estás, Osvaldo? ¿Dónde estás, Paula? ¿Dónde estás, María Rosa? ¿Dónde estás, Esther? ¿Dónde está Ciani? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está? ¿Dónde está Yaisa? ¿En dónde estamos, hermanos? Estamos detrás del árbol, estamos con hojas de parra, de hierba, perdón. Dice que Adán tenía miedo. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere que sus hijos tengan miedo, sino que lo amemos. Él nos invita a salir detrás del árbol. El hombre tiene salida, a veces agotamos todos los recursos y tristemente el último recurso al que acudimos es Dios. Dios, al ver al hombre desnudo, pensará lo siguiente, escuchen lo que Dios piensa. Yo no te creé para eso, hijo mío. Te puse en este mundo para que seas feliz, no para vivir atormentado de esa manera. Yo sé que hay hermanos aquí que están cansados de escuchar mi testimonio de hace 19 años, cómo yo volví a los pies de Cristo. Yo también me sé el testimonio de muchos hermanos que conocieron la iglesia a través de un sueño, porque el Señor se los reveló, porque por ejemplo, hermanos que o conocieron por primera vez la iglesia o que volvieron al camino del Señor. Y me gusta escuchar el testimonio. Y hoy voy a hablar de que yo también estaba escondida detrás de un árbol. ¿Y saben por qué lo voy a hablar? El sábado pasado le pregunté a la hermana Moraima que si el sermón se retransmitía. Y me dijo, sí, si quiere, no lo retransmitimos. Digo, no. Yo quiero que otras personas oigan. Porque ¿saben por qué? Porque yo volví a los pies de Cristo por un canal de televisión cristiana. Yo siempre cuento, la hermana Yolanda se lo sabe de memoria, ahí está con los ojos revirados como diciendo otra vez, por enésima vez lo vas a contar. Pero hermana Yolanda, hoy hay muchos hermanos aquí que no lo conocen y voy a ser breve. Si alguien quiere la versión larga, se la cuento en detrás. Me marché de la iglesia y yo vivía en otra isla, ¿no? Pero ya el Espíritu Santo me inquietaba y yo los sábados lo pasaba mal, hasta el punto de que ustedes saben que yo sufro de migraña y llegaba todos los sábados la migraña. Y yo con el tiempo entendí que la migraña era que el Espíritu Santo me estaba sacudiendo y yo tenía como sentimiento de culpa. Acuérdense de lo que estamos hablando, de culpa, me sentía mal. Y yo sabía que había un canal en la tele que tenía por un canal de Estados en la iglesia evangélica, pero yo no lo veía siempre porque son esas iglesias que te desmayan, se hacen así, eso. Y eso me daba mucho miedo. Yo sé que esas cosas dudo que vengan del Señor. Entonces yo lo veía cuando ya se estaban desmayando, apagaba la tele. Pero salió una predicadora, me acuerdo que era vestida de blanco, y ella gritaba así, el Señor llama a tu puerta, si alguno viene por mí. Ese versículo de Apocalipsis 14, ¿no está? Y yo decía, wow. Y la vi, el Señor llama a mi puerta. Pues nada, pasó el tiempo, las semanas, los meses, y otro sábado que yo no quería hacer absolutamente nada, sino estar en mi sillón con mi Biblia, porque la culpa me estaba matando, no iba a hacer nada más. Y vuelvo a poner la tele, ese canal, y me vuelve a salir la misma predicación repetida. Y yo dije, sí. Digo, mira, Señor, si tú quieres que yo vuelva a la iglesia, y como dice esa mujer que tú tocas a la puerta y llamas y se alguna después, me tienes que venir a buscar aquí a mi casa, a la puerta. Ay, ignorante. Bueno, eso quedó así, yo le di esa oración, no una oración ni siquiera, eso fue un desafío que yo le hice a Dios, porque somos ignorantes, todavía subestimamos el poder de Dios. Y déjenme decirle que delante de mi casa, quiero decir, la puerta de mi casa, y delante, donde estaban los coches aparcados, ¿no? Delante de mi casa, había unos locales vacíos. Y empezó a ver el movimiento en los locales, como que estaban instalando algo, y yo le dije a mi vecina, ojo con lo que vayan a poner ahí, porque como sea un bar, aquí no vamos a dormir. Y veo que ponen un centro de estética, y el nombre del centro es Cristina del Amo. ¿Alguien le suena ese apellido? ¿Del Amo? ¿De qué le suena? De la hermana María del Amo de Santa Cruz. Pues a mí me llamó mucho más la atención, porque ustedes conocen a la hermana María, porque la hermana María es viejita, pero la hermana María fue una excelente esteticien cuando era una profesional. Y yo decía, vaya, qué casualidad. Pero que yo conocía ese local porque alguna vez había bajado al centro y lo vi un sábado abierto. Entonces yo di por hecho, ese sábado que yo bajé y vi ese local abierto, yo digo, bueno, podría ser, pero no es porque es sábado y
y yo daba por hecho que no podía ser cristiana esa chica. Bueno, total, les resumo. Se abre el local, se hace la inauguración, ella empieza a repartir folletos por todo el edificio y yo le digo a mi vecino, vamos a ver qué es eso, que es un centro estético, a las mujeres nos gusta ir a ver, a teñir los pelos, a todo. Y nada, la chica sale, me recibe, Cristina, y me da, no sé qué, tenemos estos servicios, no sé cuánto, tal, más, nosotros vivimos ahí enfrente. Digo, mira, te puedo hacer una pregunta. Digo, por casualidad, ¿tú tienes familia en Tenerife? Porque eso era en Lanzarote. Se me queda mirando así. Sí, mi tía Mari y mi tío Adolfo. Yo me quedé mirando y digo, ¿María del Amo es tu tía? Dice, sí, ¿de que conoces a mi tía? Digo, de la iglesia. Dice, que tú eras adventista el séptimo día. Digo, yo sí, pero tú no, ¿verdad? Dice, yo no, pero mi madre sí. La mandé a buscar unos bocadillos, ahora viene. Tú sabes que aquí hay una iglesia, un grupo, ¿no? Y yo, bueno, sí, yo lo sabía, hermano. Yo sabía que en el salón había un grupo, pero no me daba la gana de ir a buscarlo. Me dice, no te preocupes, ella ahora viene, quedas con ella y el sábado viene a la puerta de tu casa a recogerte para ir a la iglesia. O sea, el Señor me dijo, sí, que tú me vas a subestimar a mí, que no te voy a ir a buscar a la puerta de tu casa. Pues a partir de ese momento, yo entendí que el Señor ya me sacó del árbol y me dijo, ven, déjate de tonterías ya, déjate de estar corriqueando por ahí, se te acabó, busca del Señor. Y yo siempre cuento este testimonio, a pesar de que tengo a mis hermanos locos con lo mismo, porque hay personas que no lo conocen. A mí me gusta escuchar el testimonio de los demás, porque el Señor siempre nos está esperando. Aunque estemos lo más lejos posible, aunque estemos lo más hondo posible, lo más sucio, lo más asqueroso, lo más desnudo, Él está ahí esperando. Ahora a ver si encuentro el hilo de donde iba. Dios hizo algo más allá en el Edén. Dice que fue el primer sacrificio. Cogió piel de cordero y hizo unos vestidos para cubrir la desnudez del hombre, para protegerlo del frío. Dios quiere decirte en este momento, hijo, por favor, sal detrás del árbol en el que estás escondido hace mucho tiempo. Sal como estás, desnudo o vestido con hojas de higuera. Yo quiero recibirte en mis brazos. Secaré tus lágrimas, eliminaré tu angustia, hermano. Esto no son hojas de higuera. Y colocaré paz en tu corazón. Esto no son hojas de higuera. Te sacaré las hojas de la higuera y te cubriré con la piel del cordero, con la justicia de Cristo. Amén. ¿Qué podemos hacer si aceptamos salir de detrás del árbol? Pues lo primero que hacemos cuando volvemos, ¿verdad? Los que han vuelto, es intentar no pecar. Yo voy a intentar no pecar, señores, y ahora yo me voy a comprometer a no pecar. ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, posible es que lo intentemos, que lo logremos. Dice que un buen cristiano no es aquel que no peca, sino es aquel que se relaciona con nuestro Señor. Adán y Eva no se equivocaron al comerse el fruto, sino al apartarse de Dios y acercarse a ese árbol que no tenían que haber venerado. Y como vuelvo a decir otra vez, el cristianismo no es la obra que el hombre hace para buscar a Dios, para agradarlo, el sacrificio. No, el cristianismo es cuando Dios está haciendo todo por alcanzarlo. Lo importante para el hombre no es lo que hace, sino dónde estás respecto a Dios. ¿Dónde estás tú ahora en este momento respecto a Dios? Yo hace como un mes, me parece, bueno, no sé tanto, ese día, yo no tenía ganas de ir a la iglesia. Pero no me había pasado nada con nadie ni nada, porque yo no quería venir a la iglesia. Yo tengo unas ganas de quedarme, yo no preparé la ropa. Y luego ya meditando por la noche, digo, Señor, yo pienso que no debería de dejar ir, pero no por mí, sino también por mis hijos, porque hay padres que tienen que arrastrar a sus hijos a la iglesia y los míos, de momento, ojalá eso nunca cambie, quieren venir y yo no puedo dejarlo hoy en mi casa porque seguramente iban a estar con el teléfono o haciendo otras cosas. Entonces yo dije, mira, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero a la mínima cosita que se me interfiera por el camino, como se me ponga a hacer perretoso o cualquier cosita, yo desisto y no voy. Pues yo le doy gracias a Dios porque ese día no tuve problema para encontrar la ropa, fue el día que más tarde. César tranquilo, todo salió bien y yo llegué a la iglesia. Entonces le dije a la hermana, hoy la predicación va a ser para mí. Y ella se ríe porque predicó la hermana Germania, si no me equivoco, y yo me sentía que me estaba hablando. Cuando yo no quiero ir a la iglesia y hago el esfuerzo por venir, entre comillas, el sermón va dirigido a ti, no te puedes quedar en casa, hermano. Cuando tú sientas apatía por las cosas de Dios, plantéate qué está pasando. El enemigo a veces nos agota sobre todo si estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, pero tenemos que venir aquí con alegría y con amor, porque Él está a la mínima en la puerta esperando por nosotros, ¿verdad? Y nosotros el único día que tenemos para hacer confraternización con nuestros hermanos y venir a
sábado, de repente no tenemos pereza y nos queremos quedar. Y yo no tenía, el problema es que yo no sentía ningún remordimiento porque dormí en mi casa. Y me levanté y se lo dije a los chicos, digo, vamos a la iglesia, y calladitos, y como alguno, y dice, Señor, si alguno te pone así tú, o el otro le da por hacer así, estoy mal, me quedo. Pero no. Y vuelvo a ver ahí la mano del Señor diciendo, vamos, venga, que yo quiero que estés conmigo hoy. Le doy gracias a Dios por eso. Lo importante del hombre, como dije antes, no es lo que hace, sino dónde está respecto a Dios. El hombre peca porque está separado de Dios. Si esto es así, nuestra gran preocupación debe ser mantener una relación segura con nuestro Señor, ¿verdad? A partir de nuestra relación, Él nos ayudará a mantenernos sin caída. ¿Ustedes se acuerdan por qué el rey David pecó? Empezó a ver lo que no tenía que ver. El árbol, ¿verdad? Se puso a mirar el árbol que no tenía que mirar. Pues a nosotros nos puede pasar eso. Siempre digo que la Biblia dice que el que esté firme que nos puede pasar a todos. Hay un texto que tengo, para terminar ya, hay un texto que tengo apuntado aquí en la cabecera de la Biblia y lo leo todos los días. Y está en Salmos 17:5 y dice, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Cada día esa tiene que ser nuestra oración. Mirando el comentario bíblico, decía, añadía además que tus caminos, que tus pies tienen que ser firmes y constantes en el Señor. Porque el enemigo aprovecha y él no va a aparecer como serpiente. Él va a aparecer como algo agradable a nosotros, algo inocente, y ahí nos va a dar la estacada. El secreto de una vida victoriosa y feliz, de aquí en adelante, será tu relación con Jesús. Si tú descuidas eso, acabarás seguramente detrás de un árbol con hojas de higuera. Que el Señor les bendiga. Si alguien reconoce este libro como suyo, que lo reclame, yo lo leí. Voy a contar una anécdota rápida que está en este libro. Habla de eso, de la crisis existencial. Hoy en día hay terapias para crisis existenciales, todas las que quieras. Busca por internet cómo superar una crisis existencial. Y estoy segura que el 99,9% no te habla de buscar a Dios, sino de remedios de humano. Pastor Bullón cuenta que al principio de su ministerio le tocó ir a Brasil, en una favela, en una montaña, y se dio cuenta de que un perro lo estaba persiguiendo y se echó a correr. Pero cuando volvió a mirar, ya había 10 perros detrás de él, corriendo, queriéndoselo comer. Y entonces él encontró una casa, empujó la puerta y entró. Y cuando entró, se encontró una mesa grande con 2 velas y muchas mujeres que estaban borrachas, drogadas, haciendo no sé qué. Él dice en el libro que el olor era nauseabundo. Y entonces se disculpó, intentó salir, pero ellas lo asediaron y él casi de malas maneras ya tuvo que decir que lo dejaran y se marchó. Y otro día, caminando por esa calle, se le acercó una chica y le dijo que ella era una de las que estaba allí en aquella casa cuando él entró. Y él le pidió disculpas. Y mira, que el perro me estaba persiguiendo, luego no era uno, eran 10, me iban a comer. Y ella le dijo, no, que le tiene que pedir perdón, soy yo a usted, por la forma en la que lo que estábamos haciendo allí. Y entonces la chica empezó a hablar con el pastor y le contó la vida que llevaba. Ella era madre de 2 niños y tenía a su marido, y por aburrimiento, no sé por qué motivo, no lo especifica bien el libro, ella empezó a beber alcohol, hasta el punto que se hizo una alcohólica. Y un día cogió sus cosas y se fue de su casa. Y dejó a su marido solo con 2 niños. Dice que ese señor se levantaba temprano, dejaba la casa preparada, la comida hecha, para poder irse a trabajar, y su hijo mayor cuando llegaba se hacía su comida y cenaba. El pastor Bullón tuvo unas semanas de conferencias en ese lugar y ella iba todas las noches, pero iba borracha. Y un día ella le dijo a él que a lo mejor él pensaba que ella no se estaba enterando de nada, pero que ella era consciente de todo. Y que cuando estaba sobria, se acordaba de sus hijos, de lo mala madre que había sido al abandonarlo, y volvía a beber. Entonces era como el pez que se... ¿sabes? Es una pescadilla, ¿eh? Estaba todo el rato así. Entonces el pastor le dijo que le iba a intentar ayudar. Y ella decidió dejar de beber. No cuenta los detalles, me imagino que sería con mucha oración y no sé cómo. El pastor intentó acercarse al marido de ella y se acercó e incluso llegó a hacer una amistad, pero en un momento dado él le dijo que él venía de parte de su mujer. Dice que ese señor empezó a soltar bichos por la boca, a maldecirla, a decirle qué tipo de madre era, qué clase de madre era, que se había ido y los había dejado.
Entonces el pastor empezó a mediar hasta el punto de que pudo hacer un reencuentro y ella le pidió perdón y le dijo que ella no iba a volver más a hacer eso, que ella quería recuperar a su familia, sus niños y tal. Y un día, cuenta el pastor Bullón que él estaba sentado en un parque y se acercó una chica con un helado en la mano y le dijo: pastor, yo no tengo medios económicos para hacer un regalo, pero yo siento mucho agradecimiento por lo que usted hizo por nosotros, porque ella volvió a su casa con su marido y su marido, al ver el testimonio que ella contó, cómo Dios la ayudó a vencer eso, él también se bautizó y fueron todos a la iglesia. Y el pastor cuenta que ha sido el mejor helado que él se ha comido en la vida. O sea, el Señor fue a buscarla a ella, que estaba detrás de su árbol del vicio con sus hojas de higuera, y lo sacó. Y entonces el pastor cuenta que benditos 10 perros, que casi se lo comen. Si no hubiera sido por esos perros, imagínense. Y pues nada, eso es con lo que quería terminar, con estos maravillosos testimonios, donde el Señor nos va a buscar, donde quiera que estemos, así sea en el fondo más sucio, estemos lo más desnudos y asquerosos que podamos estar. Que el Señor le bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, apóyanos suscribiéndote al canal. Danos un like y activa la campanita. Aquí te dejo algunos videos recomendados que pueden interesarte. Nos vemos en el próximo video.